Buenas tardes, Kiko. Hoy vamos a terminar de ver la actividad que habíamos quedado pendiente sobre las cuentas. La semana pasada estuvimos mirando las cuentas reales o de balance. Hoy vamos a estudiar las cuentas nominales de ganancias y pérdidas. ¿Qué fue la actividad que ustedes me mandaron en esta semana que acaba de pasar? Entonces, aquí les voy a explicar en qué consisten las cuentas nominales o de ganancias y pérdidas, cuáles son y cuál es el movimiento de cada una. Recordemos que es importante que nos aprendamos el movimiento de cada una de las cuentas. Si nos aprendemos el movimiento de las cuentas reales de ganancia, que son las de activos, pasivos y patrimonio, se hará un poco más fácil entender esta por medio de que los movimientos de las nominales se repiten en aquellos de las cuentas reales o de balance. Entonces miremos, las cuentas nominales o de ganancia y pérdida también son llamadas de resultados o transitorias. ¿Por qué se le llaman de resultados? Porque al final de un ejercicio contable dan a conocer las utilidades o las pérdidas. Es decir, cuando se termina el ciclo contable o se termina de hacer el ejercicio, esta cuenta te dice si tuviste ganancias o si tuviste pérdidas. Por eso se le dice de resultados, porque al finalizar de un ejercicio contable dan a conocer las utilidades o pérdidas. Es decir, si tuvimos ganancias o si tuvimos pérdidas. ¿Por qué se le llaman transitorias? Porque se cancelan al cierre del periodo contable. Es decir, estas cuentas se utilizan durante un ciclo. Al terminar ese ciclo, se cierran. Ya no nos sirven para el próximo ciclo para seguir utilizándolas. Sí nos sirven como referencia o como una base para saber y poder comparar si lo que se hizo en periodos anteriores estuvo bien o estuvo mal. ¿En qué sentido? Si nos dejó ganancia el ejercicio en el ciclo contable, nosotros podemos comparar y medir los resultados. Entonces, por eso se llama de resultados, porque te dicen si ganas o si tienes pérdida durante un ciclo contable. Y transitoria, porque cuando termina ese ciclo, esas cuentas se cierran, porque ya cumplieron su papel y te dijeron lo que nosotros queremos saber, si tuvimos ganancias o si tuvimos pérdida. Ahora, ¿quiénes hacen parte de esas cuentas nominales? Los ingresos, los gastos y los costos. Los costos vamos a encontrar los costos de venta y los costos de producción o de operación. Entonces, esta información ustedes me la mandaron en el último trabajo que me hicieron. Lo que vamos a hacer aquí es compararla con la información que ustedes tienen en sus casas, en sus cuadernos, mirar la que les estoy dando y aquella información que no tengan, la toman y la anotan en sus cuadernos. Recordemos que con esta información se cierra el ciclo para tomar los apuntes que entrarán en el examen final que se desarrollará en el transcurso de esta semana correspondiente al horario que los directivos ya le dieron mandar a sus WhatsApp. Entonces, chicos, estas son las cuentas nominales o de ganancias. Las ingresos, gastos y costos. Ya sabemos que se le llaman de resultados y porque se le dicen o transitorias. Entonces, anotemos y comparemos la información. Bueno, chicos, vamos a mirar ahora las cuentas de ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son los valores que recibe la empresa por la venta de bienes o servicios. Recordemos que la empresa puede vender un bien o un servicio. Entonces, se le llama ingreso a los valores, el dinero que ella recibe por vender ese bien o ese servicio. Ahora, ¿qué vamos a mirar? El movimiento de las cuentas de ingresos. Recordemos que esto es un ciclo y el movimiento de las cuentas se van a ir repitiendo. Por eso les digo, es importante que nos aprendamos el movimiento de todas las cuentas, porque así, al momento de nosotros llevarlo a la práctica, desarrollarlo, se nos hará un poco más fácil. ¿De qué manera? Miren y se darán cuenta. Las cuentas de ingresos nacen y aumentan por el haber, se cancelan y se disminuyen por el debe. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros miramos bien el video que le mandé la semana pasada, donde le explicaba el movimiento de las cuentas reales de balance, podemos observar que las cuentas de ingresos tienen el mismo movimiento que las cuentas de pasivos y las cuentas de patrimonio. Es decir, que lo que son activos, pasivos y patrimonio aumentan por el haber y se cancelan y disminuyen por el debe. Su saldo va a ser crédito. Por lo general, la cuenta de ingresos siempre será saldo crédito. Estas cuentas se cierran al finalizar el ciclo contable.
por el ejercicio contable. Luego que nos arroje si obtuvimos ganancias o si obtuvimos pérdidas. Entonces, chicos, en este orden de ideas debemos saber que las cuentas de ingresos tienen el mismo movimiento que las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. No significan lo mismo, porque estas son cuentas nominales y aquellas son cuentas reales. Recordemos que pasivos son deudas. El patrimonio está conformado por el capital de los socios y los ingresos, como dice aquí, son los valores que recibe la empresa por la venta de bienes o servicios. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que me interesa que aprendamos de momento? Que esas tres cuentas tienen algo en común. Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces, anotemos, saquemos la información importante, lo copiamos en los cuadernos, comparamos con la que tenemos allá y observamos que aquí podemos mirar este diagrama. Recordemos que esta información va a salir en el examen final. Ahora vamos a ver un ejemplo de las cuentas de ingresos. Bueno chicos, ahora vamos a mirar el ejemplo de la cuenta de ingresos. Es muy sencillo, lo vamos a realizar y ustedes se darán cuenta que es fácil de manejar este tipo de cuentas. Miren, el ejemplo dice de la siguiente manera. Se reciben 250.000 pesos mensuales por concepto de arrendamiento de un local por los meses de enero, febrero y marzo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es interpretar qué está haciendo la empresa. La empresa está recibiendo dinero. ¿Cuánto está recibiendo? 250.000 pesos mensuales correspondientes a 3 meses, que son enero, febrero y marzo. Entonces, según su movimiento, estos valores respectivamente deben ir agregados en el lado del haber. ¿Por qué? Porque recordemos que las cuentas de ingresos aumentan por el haber y se disminuyen y cancelan por el debe. Entonces, miremos, 250.000 pesos mensuales. Entonces, enero me dieron 250.000. En febrero me dieron 250.000. Y en marzo otros 250. Entonces, ¿por qué lo coloco así individual? Para que nosotros allá en tu casa podamos darnos cuenta que son 3 meses los que nos pagaron. Cada mes por valor de 250. Entonces, al sumar eso, nos da 750.000 pesos. Como no tenemos saldo en el lado del debe, entonces sería un saldo crédito por la totalidad del valor. Entonces, saldo crédito. Así se trabaja en las cuentas de ingresos. Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. El dinero que recibimos con base a los 3 meses que nos cancelamos, lo colocamos de ese lado porque su naturaleza es aumentar por el haber. Como no tenemos disminución por el lado del debe, obviamente ese lado no colocamos dinero. Entonces, hicimos la sumatoria de los movimientos y nos arrojó que es un saldo crédito con valor de 650.000 pesos. Recordemos que los ingresos son los valores que se reciben, que recibe la empresa, perdón, por los bienes o servicios que ella vende. Entonces, miren que la cuenta que yo utilicé se llama arrendamiento. Para cada operación que realiza la empresa, nosotros vamos a utilizar una cuenta. Esas cuentas las vamos a utilizar o las vamos a encontrar en un libro que se llama el PUC, PUC, que es el Plan Único de Cuentas para Comerciantes. Más adelante estaremos viendo en qué consiste el PUC y ustedes en su casa también tendrán la oportunidad de obtener las cuentas del PUC y así podremos entender de mejor manera lo que estoy explicando ahorita. Aquí entre paréntesis coloqué ingresos porque arrendamiento también lo encontramos en otro grupo. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos interesa el arrendamiento que encontramos en ingresos porque es el que nos hace valer y nos acepta el dinero que está recibiendo la empresa por concepto del arrendamiento del local. Entonces, chicos, copien este ejemplo en sus cuadernos, pueden comparar con los que tienen allá para que aclaremos las dudas e inquietudes. Bueno chicos, ahora vamos a mirar la cuenta de gastos. ¿Qué es un gasto? Los gastos son valores que no son recuperables.
Quiere decir que ese es un dinero que la empresa está sacando de su propiedad, pero ese dinero no lo puede recuperar la empresa. Toda empresa debe efectuar pagos por servicios y elementos necesarios para su buen funcionamiento. Ejemplo, sueldos, servicios públicos, etc. Les explico cuando decía que es un dinero que no es recuperable. Porque la empresa, para poder funcionar bien, debe pagarle a sus trabajadores, debe pagar los servicios públicos, debe pagar otro tipo de servicios que dependerán de la función que cumpla cada empresa en el mercado. Entonces, ese dinero que la empresa está pagando a los trabajadores, ese dinero no va a regresar a ella, por eso se le llama un gasto. Si nosotros en la casa, nuestros padres pagan el recibo de la energía eléctrica, el recibo del gas, el recibo del agua, ellos están obteniendo un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque ese dinero más adelante a ellos no se lo van a regresar. Por eso se le llama gasto. Ahora, movimiento de las cuentas de gasto. Es importante que recordemos que las cuentas de gasto tienen un movimiento similar al de las cuentas de activos. Ese movimiento lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasa con este movimiento? Ellas nacen y aumentan por el debe y disminuyen y se cancelan por el haber. Es decir, que las cuentas de gasto tienen el mismo movimiento que las cuentas de activos. No significan lo mismo, pero sí tienen su mismo movimiento. Por esa razón, como nacen y aumentan por el debe, su saldo por lo general siempre será débito. Entonces es muy importante que sepamos identificar este tipo de movimientos. Las cuentas de gastos nacen y aumentan por el debe y se disminuyen y se cancelan por el haber. Su movimiento es similar al de las cuentas de activos. ¿Oyeron? Entonces, ahí en su cuadernito podemos copiar esta información, podemos escribir esto en su cuaderno para que aclaremos y podamos expandir de manera mejor ese conocimiento que adquirimos. Bueno, vamos a mirar el ejemplo de las cuentas de gasto. El ejemplo dice de la siguiente manera. Se pagan servicios públicos del mes de mayo así. Energía, 70.000 pesos. Agua, 30.000 y teléfono, 60.000 pesos. Entonces, según su naturaleza, las cuentas de gasto aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces nosotros estos valores los vamos a registrar del lado del debe porque es donde ellos van a aumentar. Entonces, 70.000 pesos, 30.000 pesos de agua y los 60.000 pesos de teléfono. Debemos detallar los valores por individual para nosotros saber qué es lo que estamos pagando. Cuando sumamos nos da 160.000 pesos. Ese es un saldo débito. ¿Por qué el saldo es débito? Porque la sumatoria de los valores que tengo en el debe superan a los que tengo en el haber. Y resulta y pasa que en este caso no tenemos saldo en el haber. Por tal razón, su movimiento va a ser totalmente débito. Entonces, recordemos que las cuentas de gasto son aquellos dineros que la empresa debe pagar por cualquier concepto, pero que no son recuperables. ¿Por qué le enfatizo bastante en este tema? Porque ahora vamos a ver las cuentas de costos. A diferencia de los gastos, el dinero de los costos sí se puede recuperar, porque digamos que es una inversión que la empresa hace y luego recupera ese dinero vendiendo esa mercancía o ese servicio a un mayor superior al que ya lo adquirió. Pero acá en gastos, recordemos que son digamos que un estilo, un tipo de deuda que la empresa tiene que pagar, pero no son pasivos como tal. Entonces, aquí nosotros demostramos de que aumentan por el debe y disminuyen por el haber, es decir, que su movimiento es similar al de las cuentas de activos. Entonces, chicos, copiemos esto y podemos revisarlo y compararlo con la información que tenemos en nuestros cuadernos. Bueno chicos, con esta explicación damos por terminada las cuentas nominales. Entonces, costo de venta representa el valor de adquisición de los artículos destinados para la venta. ¿Qué me da a entender esto? Que representa el valor el cual la empresa compra la mercancía para luego
revenderla a un mayor precio, por eso se le llama costo de venta. Recordemos que le he dicho anteriormente que la diferencia entre el costo y el gasto es que el costo, el dinero del costo sí se recupera, en cambio el dinero del gasto no. ¿Por qué se recupera el costo? Por lo que nos muestran aquí. Nosotros compramos la mercancía a un menor precio para luego venderla a un mayor precio. Ahora, el movimiento de la cuenta de costo de venta es similar a la cuenta de activo y es similar a la cuenta de gasto. Es decir, que es muy importante que nos aprendamos los movimientos de todas las cuentas. Primordialmente aprendamos el movimiento de las cuentas reales o de balance. ¿Por qué? Porque esas nos ayudan y nos dan pie para en algún momento recordar el movimiento de las demás cuentas. Ejemplo, si en algún ejercicio estamos confundidos y no sabemos cómo, no recordamos cómo es que es el valor, el movimiento de estas cuentas, nosotros podemos decir, o yo te puedo preguntar, ¿te sabes el movimiento de las cuentas activas? Al decirme si automáticamente recuerdas este movimiento. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Que sería activo, gastos y costos tienen el mismo movimiento, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Ese es su movimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar un ejemplo de costo de venta. Miren lo que dice, se compran 10 vestidos por 500.000 pesos y 20 pares de zapatos por 400.000 pesos. Según sus movimientos, aumentan por el debe y disminuyen por el haber, se registraría de esta manera. 500.000 pesos por concepto de la compra de los vestidos y 400.000 pesos por concepto de la compra de los zapatos. Sumamos y nos da 900.000 pesos. Su saldo es débito. Aquí, ¿cuál cuenta utilizamos? Utilizamos la 6205 que compra mercancía en una cuenta de costo de venta. No le expliqué el costo de producción porque tiene el mismo movimiento que las cuentas de costo de venta, es decir, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces, antes de terminar, recordemos que esta cuenta, su saldo por lo general siempre va a ser débito, porque van a aumentar por el lado del débito y se disminuirán por el lado del haber. Entonces, las cuentas nominales serían ingresos, gastos y costos, los cuales el costo está el costo de venta y el costo de producción o de operación. Recordemos que este último tiene los movimientos, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Bueno chicos, entonces yo espero que esta información haya sido de su agrado, que la entiendan de una mejor manera. Aquellos compañeros que tal vez tuvieron alguna confusión o se equivocaron al momento de realizar la actividad, pueden corregir, tomar apuntes. Este video les va a servir porque esta información también saldrá en el examen final que lo tenemos para esta semana con base a la información y los horarios que nos dio cada director de grupo. Que tengan un excelente día. Bendiciones.